Asimismo, la figura de los druidas ha estado siempre revestida con un halo de misterio al ser conocedores de los secretos de la naturaleza, así como de extraños conjuros. Sin embargo, estos sacerdotes no dejaron por escrito ninguno de sus ancestrales conocimientos y en este sentido toda su sabiduría se fue transmitiendo de generación en generación a través de su tradición oral. No obstante, todas sus historias y leyendas fueron transcritas 7 siglos después de Cristo, labor que realizaron los monjes celtas irlandeses. Pero, ¿qué era exactamente un druida? ¿Qué papel desempeñaba dentro de la sociedad celta? ¿Cuáles eran sus diferentes cultos y ritos? ¿Qué tipo de creencias espirituales tenían? ¿Tenían poderes mágicos? ¿Cómo percibían la muerte y el más allá? Para responder a estas y otras cuestiones tenemos con nosotros a Gonzalo Zalaya, licenciado en Magisterio, profesor, educador social y escritor. Gonzalo Zalaya, buenas noches. Buenas noches, Pedro. Bueno, pues nada, vamos a empezar con algo que tú conoces perfectamente, como son estos misterios de los druidas, ¿eh? ¿Eran druidas y druidesas o solamente eran druidas? ¿Eran género masculino? No, eran ambos, eran druidas y druidesas, efectivamente. Y las druidesas poseían también un poder muy grande, ¿no? Equivalente prácticamente al de los hombres. ¿La palabra druida de dónde proviene y qué significa? La palabra druida tiene unos significados muy discutidos. Los primeros en llamarles druidae, al menos esa palabra nos consta así, procede de los griegos, que fueron los primeros en referirse a ellos en aquellos viajes tan místicos que hacían hacia el norte de Francia, y también se dice que hasta las islas, ¿no?, misteriosas de la bruma, ¿no?, de Ibernia, de Escocia. Bueno, la palabra druida parece significar algo como rico en conocimientos o roble o sabiduría. Si nosotros conjugamos esas raíces, obtenemos un significado muy rotundo, que es el de conocimiento sólido. Es decir, eran los hombres que poseían el conocimiento sólido como las raíces del roble, ¿no? Las raíces del roble pueden ser gigantescas y abarcar kilómetros enteros. Así era la sabiduría de estos hombres. Si cogemos las primeras consonantes, ¿no? Exacto. Dru, por ejemplo, las dos consonantes y la primera vocal, dru, que significaría cuidadoso a fondo, ¿no? Exacto, y el Pedro, sí. uit, ¿no?, significaría saber, ¿no? La persona que es cuidadosa y sabe, ¿no?, cuidar esas cosas a fondo. El conocimiento debe ser aplicado con cuidado siempre, ¿no? Eran personas cultas, ¿no? Así es, eran personas instruidas, y sobre todo tenemos que recordar que los celtas eran un pueblo guerrero, consagrado a la guerra, y los druidas eran sus sabios, eran los únicos que se instruían realmente, y sobre todo lo que has comentado antes, eran los que se encargaban de la tradición oral, los que cuidaban ese legado cultural, ¿no? Qué curioso que lo poco que se sabe de los druidas se sabe por los textos escritos por sus propios enemigos, no por ellos, ¿no? Así es. Julio César creo que ha comentado varias cosas, ¿no? En comentarios sobre la guerra de las Galias del año 50 a.C., hacía creo que una descripción sobre sus costumbres y prácticas. Lo que comenta Julio César, sobre todo comenta que los druidas influyen en las decisiones de los señores guerreros, y que estos druidas tienen a su servicio seres elementales o son capaces de percibir ciertos augurios con los que predecir las victorias de sus soldados, ¿no? César se entrevista con varios druidas intentando sonsacarles algunos secretos, pero los druidas se cierran en banda, ¿no? Y César pues no pierde la oportunidad en tildarlos de bárbaros y sobre todo pues en concentrarse en algunos aspectos oscuros de los druidas, por ejemplo eran los sacrificios, ¿no? Hablas de seres elementales como los gnomos. Los seres elementales, por ejemplo, podríamos referirnos a espíritus de viento, espíritus de lluvia, que aparecen en el folclore irlandés, el folclore céltico continuamente. Estos druidas pactan con estos espíritus elementales a un precio y reciben de estos espíritus elementales pues un don. Ese don lo tienen que utilizar con cuidado porque es un arma poderosa y peligrosa también, y se puede girar sobre todo en su contra, ¿no? Y sí, pueden ser gnomos, efectivamente, como has comentado, aunque los gnomos pues normalmente no están, según la tradición, tan interesados en la vida de los hombres, pasan de nosotros un poquito. Y así nos va. Sí, porque no nos hemos molestado en saber qué quieren, ¿no? Gonzalo, hablamos de las divisiones de clases. ¿Podemos afirmar que los druidas podían dividirse por clases según las funciones que desempeñaban en la sociedad celta? Eran 3 clases de druidas muy diferenciadas. Los druids son los que enseñaban el arte de la guerra y que disponían de poderes mágicos, es decir, eran formidables estrategas que además ponían sus poderes mágicos al servicio de esos guerreros tan formidables que eran los héroes legendarios celtas, ¿no? Con esas armas, esas hachas capaces de partir una montaña en dos. Los bairds, o la palabra que nosotros conocemos como bardos, eran los responsables de la tradición oral, ¿no? Los que junto a un fuego y unos niños expectantes invocaban el poder de la fantasía, ¿no? Y luego tenemos
tenemos los Filits, que eran los que predecían el futuro, como hemos comentado, mediante pactos con los elementos o la interpretación del vuelo de las aves. Practicaban la ornitomancia, ¿no? Los celtas adoraban a las piedras. ¿Es cierto que disponían de templos de culto erigidos en piedra en los que celebraban sus ritos? Los celtas adoraban a las piedras porque las piedras simbolizan lo eterno. La piedra jamás perece, ¿no? Siempre ha estado ahí desde el principio del tiempo. Desde que no existía vida en la tierra hasta el final de los tiempos, las piedras seguirán allí, ¿no? Y los druidas sabían eso y sabían que las piedras no podían hablar, pero tenían mucho poder en su interior porque habían escuchado muchas cosas. ¿En qué creían los celtas, Gonzalo? ¿Cuál era su concepción religiosa? Los celtas creían que todo, absolutamente todo, estaba dotado de un espíritu y que se podía entrar en comunicación, en comunión con ese espíritu. Una piedra, un árbol, una ola, una nube, cualquier cosa tenía un espíritu. Bueno, pues vamos a seguir hablando de esas fiestas también que celebraban los druidas, ¿no? Porque antes de entrar en esas fiestas del Samaín, ¿no? Que los druidas eran los encargados de regular y presidir las fiestas religiosas que se hacían a lo largo del año, especialmente las del 1 de noviembre, conocida como Samaín, que tienen una función muy en concreto, pero ellos tenían y adoraban a 3 dioses masculinos concretos, ¿no? ¿Cuáles eran? Había un gran panteón de dioses y de héroes y de criaturas a las que era mejor no mencionar. Pero los 3 principales dioses eran Dagda, que poseía un garrote terrible con el que dispensaba la vida o la muerte a su antojo. Y era el poseedor del caldero de la abundancia, que podía alimentar ejércitos enteros y que si se sumergía un hombre herido allí, podía renacer. Luego estaba Lugh, el dios de la luz, el que derrotó al gigante Valor. Y luego teníamos a Cernunnos, el dios cornudo, el señor de los bosques, el amo de la floresta. Hablamos de esa fiesta del Samaín, Gonzalo, la del 1 de noviembre. ¿Qué función tenía entonces esa fiesta? La fiesta del Samaín es una fiesta, por un lado triste y por un lado alegre. Una fiesta triste porque recuerda que el verano ha terminado y que llega el momento de hacer acto de contrición y enfrentarse al invierno con la mejor cara, ¿no? Recordemos que en aquella época pues no se disponía de las comodidades que tenemos ahora y tenían que preparar, hacer acopio de alimentos y resistir los embistes de unos rigores muy duros. Y el Samaín es eso, es una fiesta de despedida del calor y sobre todo era una noche mítica, mística, en la que los druidas se prestaban a las familias para poder hacer de intermediarios entre los fallecidos y entre los vivos. Ellos establecían un nexo y era una noche en la que los espíritus visitaban a los druidas para quedar en paz y sobre todo comunicar algunos mensajes que no habían tenido ocasión de transmitir en vida a sus familiares. ¿Qué tipo de poderes mágicos se les confería a los druidas? El mayor poder que existe y que existirá jamás siempre es el del conocimiento. Ese era su gran poder. Poseían un conocimiento mágico de la astronomía y eran adivinos, magos, jueces, científicos, poetas, médicos, sobre todo médicos. Es decir, poseían unos conocimientos muy vastos en medicina y eso les granjeaba el respeto de sus semejantes. Eran legendarios sobre todo por sus encantamientos mágicos con los que dotaban a las armas de formidables poderes. No obstante, ¿qué queda de todos aquellos druidas a día de hoy? Estamos hablando de una cultura que tenemos constancia desde el 200 a.C., pero evidentemente que los druidas son mucho más antiguos. ¿Qué queda de toda aquella cultura, de aquellas tradiciones celtas a día de hoy? ¿Queda algo? ¿Hay alguna reminiscencia? Han hecho intentos a lo largo del siglo XVIII de resucitar esta creencia, pero yo creo que me gusta pensar que en cada acto de un grupo, de una persona a nivel individual, que respeta la naturaleza, que tiene una intención honesta de congraciarse con la madre naturaleza, eso sí que encaja realmente con la cosmovisión druídica y céltica, ¿no? Que el hombre, en realidad, a pesar de todas las cosas que nos rodean, de todos los lujos, el hombre es uno con los bosques, con el mar y con las nubes. Somos lo que nos rodea en realidad y a veces negamos esa realidad. Antes decías que los druidas eran aparte de ser los adivinos, la gente que tiene el conocimiento, también los sanadores, los médicos de su cultura, ¿no? El muérdago era la planta, ¿verdad?, que servía como para curarlo absolutamente todo, ¿no? Sí, es la base de su sanación. Pensemos que el muérdago es una planta que no crece directamente en la tierra, sino que crece en los robles. Podríamos decir que el muérdago es la esencia absoluta y pura de la savia del roble. A partir de ahí, como el roble es un árbol sagrado, los druidas aprovechaban el muérdago, esa esencia destilada pura, para curar y fabricaban poderosos amuletos protectores para las casas, para los niños, bebés, para las familias y sobre todo como contraveneno también. El muérdago, que era conocido como agua de roble, era el símbolo sagrado de la inmortalidad y servía para curarlo todo. Lástima que no llegaran a encontrarla. Sí se nos escapa realmente ese secreto, ¿no? Ofrecían sacrificios humanos. Eso dicen sus enemigos, como has apuntado antes. Me parece un poco contradictorio que una cultura tan respetuosa con la vida y tan en comunión con el ciclo, ¿no? Me parece contradictorio que realizaran sacrificios humanos. Sin embargo, así lo dicen Marco Aneo Lucano, Julio César, Suetonio, Cicerón. Sí lo afirman ellos y lo documentan demasiadas veces como para
ignorar este detalle. Dicen que sacrificaban normalmente a criminales y los entregaban para ser quemados dentro de un muñeco de paja, que ahora nosotros conocemos como el hombre de mimbre, ¿no? Pero habían tres tipos de sacrificios rituales que se celebraban sobre todo con los criminales que habían cometido los crímenes más atroces dentro de la sociedad celta, y se entregaban a estos dioses de la noche, que eran Tutatis, Sestus y Taramis, y se realizaban respectivamente con el ahogamiento, el ahorcamiento y el fuego anteriormente mencionado. Es decir, eran castigos horribles. Supongo que se reservaban para casos muy extremos. Gonzalo, ¿y qué concepción tenían los druidas respecto al alma, la vida y la muerte? Bueno, ellos tenían una idea hermosa, es decir, el alma vive de prestado en 1000 formas de vida diferentes, pero siempre es la misma alma, ¿no? La madre, naturaleza, nos entrega un poco de su aliento y nosotros vamos de cuerpo en cuerpo, transmigramos, ¿no? La teoría de la transmigración de las almas, ¿no? Bueno, el objetivo de nuestras vidas es obtener conocimiento, ser creativos y amar, ¿no? No existe este concepto del premio del castigo que existe en otras culturas, ¿no? Y en otras religiones. Simplemente cada una de tus transmigraciones aprendes de tus errores anteriores y intentas evolucionar y desarrollarte, ¿no? Para alcanzar esta comunión en el ciclo, ¿no? Que nunca termina. Ciclo de las personas, de la vida, del cosmos. Después de la muerte, ¿dónde iban las almas de los druidas? ¿O de los celtas en este caso? Las almas de los guerreros y sobre todo de los druidas o de cualquiera que abrazara esta fe. Ellos viajaban a un lugar conocido como Tir na Nog, una inmensa barca gigantesca que flota en valle. También es conocida como el país de la eterna juventud, Avalon, o el país de las manzanas. Pero algo es cierto, el tiempo en Tir na Nog parecía no transcurrir, se detenía, ¿no? Imagínate poder saborear una puesta de sol para siempre, un hermoso momento, que nunca termine si tú lo deseas. Es decir, que para los seguidores de la tradición druídica, el otro mundo era y es una realidad palpable, presente y real, y que forma parte de una realidad holística. Entonces, aquello que siempre comentamos nosotros, mente, cuerpo y espíritu. Efectivamente, Pedro. Se dice que la isla de la juventud se encuentra más allá del occidente, en un lugar remoto que solo puedes visitar si alguien te invita a ir allí, o si eres lo suficiente valiente como para emprender esa travesía. Eso decían ellos. Hoy en día podemos hablar del resurgimiento del druidismo. ¿Hay alguna corriente especial que tú entiendas que eso se está propiciando, se está llevando? ¿Hay alguna cosa que esté resurgiendo hoy o no? Se conoce a William Sturcley, que en 1687 aproximadamente pues intentó levantar este movimiento y fue el que decidió que Stonehenge se trataba de un yacimiento druídico y que había sido empleado con finalidades druídicas, aunque esto no se ha podido confirmar nunca, ¿no? En 1962, a lo largo de los años 60 y 70, se celebraron alguna serie de conmemoraciones allí que tenían un carácter druídico, en la que se honraba pues a las puestas de sol y se hicieron ofrendas florales en un intento muy digno, ¿no?, de recordar o de conmemorar a aquellos valientes hombres que habían alzado los megalitos de Stonehenge. Yo siempre lo pienso, ¿no? Y cómo pudieron levantar esas formidables rocas. ¿Con qué cálculo, no? Cuando cae el sol, la piedra del altar se ilumina, ¿no? El neodruidismo o druidismo contemporáneo es un movimiento religioso y filosófico asociado con la corriente religiosa del neopaganismo occidental. Asimismo, el druidismo es para algunos un camino espiritual y filosófico, para otros una religión y para otros un movimiento cultural. Es considerado también como una filosofía que encuentra sus raíces en la naturaleza misma, con inspiración en la cultura y tradición celta de esos druidas históricos. Dicha filosofía busca la conexión del individuo con la tierra, el cielo y el mar, los tres reinos desde la cosmovisión celta. Hoy hemos querido conocer un poquito más de cerca estos misterios y secretos de los druidas ancestrales, estos druidas que nos dejaron hace mucho tiempo y ojalá nos hubieran dejado algo escrito, pero ni tan siquiera podemos hoy recordarlos desde esa manera si no es gracias a sus propios enemigos, como decíamos. Gonzalo Zelaya, licenciado en Magisterio, profesor, educador social y escritor. Buenas noches, Gonzalo, buenas noches. Buenas noches.